Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos deducir la ley de Biot-Savart, en la cual lo único que estaremos intentando es calcular el campo magnético B creado por una corriente I que va por una trayectoria cerrada C. Esto es, tenemos un circuito cerrado, que es C', por el cual está pasando una corriente I. Y nosotros queremos calcular el campo magnético en un punto R. Entonces vamos a poner el origen de coordenadas aquí. Y lo que vamos a tener es que nuestros puntos fuente, que vienen a ser los puntos del circuito, que son los R', y vamos a tener este punto que está en R, van a definir unos vectores R mayúscula, tales que son R menos R'. Esto es, que conectan las fuentes con el punto campo en el cual estamos evaluando. Y además vamos a tener el diferencial de línea por intensidad, que sería intensidad diferencial de línea, que sería pues tangente a ese punto del circuito. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser aprovechar los resultados que hemos obtenido de aplicar el teorema de Helmholtz, que sería aquí sustituir la expresión que hemos obtenido antes de A, por lo que tendríamos mu sub 0i entre 4pi integral cerrada en un circuito C', diferencial de línea prima de las fuentes, R menos R'. Entonces tendríamos esta expresión. Y hay que tener en cuenta que aquí no hay prima. Esto es una derivada con respecto a los puntos campo, no a los puntos fuente. Entonces ahora vamos a hacer la siguiente deducción. Vamos a usar esta propiedad, que es que el rotacional de F por G, siendo G un vector y F un escalar, viene a ser F por el rotacional de G más gradiente de F por G en producto vectorial. Y en este caso, pues nuestro F sería el 1 partido de R menos R', y el G sería el diferencial de línea con el prima. Entonces, si hacemos eso y lo sustituimos aquí, nosotros tenemos el rotacional de ambos. Entonces tendríamos que sustituir esta expresión de aquí aquí. Por lo que en este punto tendríamos que B es igual a mu sub 0 i partido de 4pi, y ahora tendríamos la integral cerrada en el circuito de 1 partido de R menos R' por el rotacional de diferencial de L' más el gradiente de 1 partido de R menos R', producto vectorial diferencial de L'. Y aquí tenemos que recordar lo que hemos dicho hace un momento. Esto es sin prima, por tanto esto es derivadas con respecto a R, no a R'. Esto es con respecto al punto campo y no al punto fuente. Por tanto, este conjunto de derivadas va a dar 0. Por lo que solo nos va a quedar este segundo término. ¿Y cómo va a ser este segundo término? Pues tenemos que evaluar cuál es el gradiente de esta función.
Y el gradiente de esta función va a ser cada una de las derivadas. Le vamos a poner con respecto a y con respecto a z. Esto, si hacéis las cuentas debidas, lo que obtendréis será menos x menos x' al cuadrado, y menos y' al cuadrado, z menos z' al cuadrado, todo esto elevado a 3 medios. Y en la parte del numerador vais a tener x menos x' por la dirección x más y menos y' por la dirección y más z menos z' por la dirección z. Podéis hacer estas cuentas, son unas derivadas bastante fáciles de realizar. Y lo que tendréis será r. Por cierto, cada uno de estos es por su vector unitario correspondiente. Entonces esto sería r, porque esto de aquí es r, dividido entre el módulo de r al cubo. Esto sería menos 1 partido de r al cuadrado, r versor. Entonces, sustituyendo esta expresión aquí arriba, lo que obtendremos será lo siguiente. Obtendremos que b es igual a mu sub 0 i partido de 4pi integral cerrada en el circuito diferencial de línea prima por r versor entre r al cuadrado. Aquí lo que hemos hecho es que este prima, o sea, este menos, se cancele con el cambiar de orden estos dos. Esto es, nosotros lo que hemos hecho es que menos r versor por dl, o sea, dl por r versor, por propiedades básicas del producto vectorial. Entonces, este es nuestro resultado, nuestra, digamos, ley de Biot-Savart. Y también podemos llevarla un pasito más lejos, que es juntando este término con este término y llevándonos a una expresión ya con la densidad volumétrica de corriente, que sería esta de aquí. Ahora bien, teniendo todo esto en la cabeza, también podemos preguntarnos cuál es la fuerza sobre los conductores por los cuales circulan corrientes. Conductores con corriente. Entonces, para esto tenemos que recordar que la fuerza magnética para una sola carga venía dada por esta expresión. Entonces, su forma diferencial en un circuito pues será esta. Porque simplemente estaremos cogiendo una parte tan pequeñita del circuito que la fuerza, digamos, sea la de una carga que esté en esa posición en el circuito y sea la que se está moviendo para generar la corriente. Entonces, teniendo esta expresión, lo que podemos hacer es integrarla. Vamos a integrar para todas las cargas que se están moviendo en nuestro conductor, en nuestro circuito. Entonces, la fuerza magnética va a ser la integral en el circuito
de V por B, diferencial de carga. Que esto, a su vez, podemos hacer que el diferencial de carga sea la densidad lineal de carga diferencial de línea. Y aquí lo que podemos ver es que una carga, una densidad lineal de carga que se está moviendo a una cierta velocidad, eso es precisamente la intensidad. Entonces lo que tendremos será un vector, llamémoslo vector intensidad, por la inducción magnética diferencial de línea. Eso es lo que tendremos que integrar. Ahora bien, como en prácticamente cualquier caso, la intensidad, o sea, el vector intensidad va a ser perpendicular al diferencial de línea, porque la intensidad va por dentro del circuito y no va saliéndose por fuera, entonces vamos a tener que la fuerza magnética va a ser la integral de la intensidad diferencial de línea por campo magnético en el circuito. Y si la intensidad es constante en el circuito, que en principio debería serlo, entonces tendremos que la fuerza magnética va a ser igual a intensidad por la integral, bueno, que no hace falta que sea cerrada, por la integral en el circuito del diferencial de línea por el campo magnético. Entonces este es, digamos, nuestro primer resultado. Una vez llegados aquí, lo que podríamos decir es, ok, esta es la fuerza sobre pues, una parte del circuito. Si queremos la fuerza sobre todo un circuito cerrado, pues esto sería una integral cerrada. Vale. Pero ahora bien, si tenemos dos circuitos, digamos circuito 1 y un circuito 2, por los cuales va una corriente I1 y una corriente I2, entonces, y bueno, vamos a llamar esto C1 y esto C2. Entonces, ¿cuál es la fuerza que ejerce uno sobre el otro? Porque evidentemente este circuito de aquí está generando un campo magnético que está afectando a este circuito de aquí. Por tanto, este circuito de aquí va a sufrir una fuerza debida a este otro circuito. Entonces, para eso, lo primero que tendremos que hacer es decir, ok, el campo magnético que va a estar generando el circuito 1, vamos a llamarlo B12, para referirnos a el que está generando en estas distancias, o sea, el que está generando el circuito en el punto del circuito 2. O sea, nos referimos al campo magnético que está generando el circuito 1 en un punto del circuito 2. Entonces, esto va a ser simplemente con lo que hemos obtenido antes, mu sub 0 dividido entre i, partido de 4pi, integral cerrada en el circuito 1, diferencial de línea 1 por R12 dividido entre R12 al cuadrado. Y como la fuerza de 1 sobre 2 será I2 integral cerrada, I2 integral cerrada, el circuito 2 del diferencial de línea 2 por B12. Entonces, sustituyendo esta expresión aquí, lo que obtendríamos es que la fuerza que genera el circuito 1 sobre el circuito 2 va a ser mu sub 0 partido de 4pi, intensidad 1, intensidad 2,
integral en el circuito 2, integral en el circuito 1, ambas integrales cerradas, evidentemente, porque son circuitos cerrados, de diferencial de línea 2, producto vectorial diferencial de línea 1, producto vectorial R12 inversor dividido entre la distancia de esos puntos. Y esta sería la fuerza que ejerce el circuito 1 sobre el circuito 2 debido a su intensidad. Y esto es conocido como la ley de fuerzas de Ampère. Y es extremadamente útil para diversos casos en los cuales no tendríamos que estar calculando cosas intermedias.